A Seguridad de Sistemas, martes 5 de abril. ¿Cómo han estado? Vamos a empezar a revisar el trabajo la actividad evaluativa de ayer. Una de las cosas que quiero anunciarles antes es que las actividades evaluativas son por notas extras. Estas no afectan a tu parcial, ¿no? O sea, si sacas en tus exámenes parciales 90 y tienes 15 puntos de estas actividades extras, pues entonces vas a tener 100, ¿no? Si sacas 99 y tienes 20 puntos de actividades extras, vas a tener 100. Y todo lo que quede en el primer parcial, se queda en el primer parcial. ¿Ok? A ver. Para ver si me escuchan correctamente y saber quiénes están, por favor pongan uno en el chat. ¿Quién falta? Buen día. ¿Quién falta poner presente en el chat? Muy bien, el trabajo que habíamos solicitado el día de ayer tenía las siguientes instrucciones. ¿Sí? Teníamos que hacer a partir del documento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que en nuestra plataforma está con este nombre. ¿Sí? Debemos realizar un mapa mental de todo el documento, pero además que tenga énfasis, es decir, mayor profundidad, en factores críticos de éxito de los sistemas de gestión de seguridad. Entonces, a partir de esto, ustedes debían enfocarse más en esto. Si bien es de todo el documento, debían enfocarse en esta parte. ¿Sí? No se aceptan trabajos fuera de horario y el documento, es decir, el documento del Sistema de Gestión de Seguridad, está en base a explicaciones que hemos ido dando desde el primer día. Es decir, es una condensación de lo que hemos ido viendo desde el primer día. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver los trabajos. Estos mapas mentales son de por sí una herramienta que permite al docente ver el grado de interés y del nivel de aprendizaje que va a alcanzar la persona al realizar este mapa. Porque en función de un mapa bien elaborado, un mapa claro, un mapa que permita al estudiante profundizar la lectura, es que yo sé que se ha trabajado o no se ha trabajado, ¿no? Y construimos conocimiento. En la virtualidad, como les dije en un principio de la clase del semestre, es muy importante que ustedes puedan hacer de su parte, ¿no? Más allá de lo que nosotros como docentes podemos hacer de forma online. Vamos a preguntarle a Helmut Mauricio Alba Quiroz si nos puede explicar, por favor, su trabajo. Helmut Mauricio, buen día. Buenos días, Inge. Muy buenos días a todos. Por favor, ¿nos ayudas? Claro, a ver, vamos con lo que es, bueno, el tema principal, que es sistemas de gestión de seguridad de la información. Bueno, como primer punto que tengo, ¿no? Que es como una serie de políticas, procedimientos, instrucciones para cada actividad, en este caso del sistema de información, que se tiene como el objetivo principal la protección de los activos valiosos que considera una empresa, ¿no? Estos, a su vez, se pueden desglosar en tres puntos, que está compuesto por un proceso sistemático, que está en un enfoque basado en el riesgo, que quiere decir que está fundamentada en la evaluación de riesgos para el tratado y el gestionamiento del mismo, ¿no? Y principios fundamentales, ¿no? Que
bueno, son como el tomar conciencia de la seguridad de la información, asignar las responsabilidades y roles, como también realizar las evaluaciones de riesgo para determinar el control y la mejora continua, ¿no? Bueno, después como siguiente punto tengo lo que son el enfoque de procesos, que está formado por la aplicación del sistema de procesos y la identificación del proceso, ¿no? Eh, Como siguiente punto, ¿por qué es importante un sistema de gestión? Bueno, el documento sugiere tres puntos importantes que son, como primero, proteger la información vital de la empresa, lo que la empresa, mediante su evaluación, lo haya considerado como importante, ¿no? Además de potenciar el reconocimiento, esto a través de los clientes, ¿no? Para que, bueno, puedan evidenciar de que toda la información que están dejando para en la empresa esté segura y puedan confiar más que todo en la empresa, ¿no? Y también como tercer punto, salvaguardar de amenazas físicas o humanas, ¿no? Tal vez en caso de un robo o de un hackeo como tal. Después, como siguiente punto, tengo lo que es el establecimiento, mantenimiento y mejora, que consiste en una serie de pasos que son la identificación de activos, ejecutar la evaluación de riesgos, implementar un plan, implementar los controles, después medir los resultados, realizar la efectividad y la evaluación de los controles y además de eso, de obtener los resultados o proponer planes de mejora, ¿no? El siguiente punto que tengo, que son los factores críticos, en lo que, bueno, hice un poco más de énfasis y me quedó un poquito más grande. Está basado también consistiendo en varios puntos, que como primero tiene que tener en cuenta los objetivos y políticas de la empresa, ¿no? Eh, para estar, bueno, esto tiene que tener un encargado, ¿no? Y ahora, bueno, antes por lo general lo que se hacía era que el experto en tema de seguridad de la información esté a cargo, ¿no? Y bueno, el documento ya sugiere que, bueno, eso ya es ya un poco obsoleto, por así decirlo, y que ahora se debe tener como encargado a una persona que esté en el alto mando de la gerencia y que además tenga experiencia y conocimientos en lo que es la seguridad de la información, ¿no? Como siguiente punto está lo que es la integrar Ahí el... te voy a apoyar un poquito. Esto es muy importante para todos, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de un CISO hoy en día, CISO, es un Chief Officer Security Information, o sea, o algo así, es un nivel gerencial, es como le decimos, el encargado de la seguridad, que antes sí era, como dice su compañero, era el jefe técnico o un especialista o el jefe de redes, lo nombra. No, hoy en día es un tema parte de la gestión. Y como es algo tiene que estar inmerso en los objetivos estratégicos, tiene que estar a nivel de la alta dirección, es decir, a la alta gerencia. Todos los bancos hoy día, por ejemplo, tienen un gerente de seguridad o un jefe de seguridad a nivel de toda la organización, que no precisamente es uno de sistemas o un informático, ¿sí? Pero es alguien que tiene conocimientos en seguridad de la información. Sí, la mayor cantidad de personas son sistemáticos o informáticos. De hecho, últimamente estaba viendo que estaban en el Banco Unión, estaban buscando un CISO y también creo que en el Banco Vice estaban buscando. Justo vi hace un par de semanas o una semana atrás algunas cosas. Entonces es muy importante de tener un encargado que tenga un nivel muy jerárquico para poder, que además que tenga experiencia y conocimiento, para poder dirigir. ¿Sí? Adelante, sigue por favor. Prosiguiendo, bueno, el siguiente punto también que toca el documento es, bueno, integrar la seguridad de la información en la cultura organizacional. Eso quiere decir de que, pues bueno, el sistema que está siendo implementado, ¿no? Tiene que ser capaz de abordar y estar en contexto con lo que es toda la política de la empresa, ¿no? El siguiente punto es el de apoyo en todos los niveles de gestión. Eso quiere decir de que absolutamente todo el personal y, bueno, todo lo que son la parte de gerencia tienen que estar involucrados en lo que es
esta gestión y además de que, pues bueno, para que puedan estar informados y estén al tanto de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como siguiente punto también, lo que se tiene es ejecutar la evaluación de riesgos. Esto para identificar los activos más valiosos de la empresa y, bueno, ver cuáles son las debilidades y cómo fortalecerlas, ¿no? Bueno, fortalecer la seguridad en todo caso, ¿no? Después, la capacitación sobre la seguridad de la información. Esto es más que todo para los empleados y pues bueno, está como causa principal para saber enfrentar al posible riesgo que se pudiera enfrentar lo que es por parte del personal. Después el siguiente punto que toca es el proceso efectivo de gestión de incidentes. Esto se lo hace para efectuar un tratamiento efectivo con respecto al riesgo y pues bueno, se lo pueda tratar de una manera oportuna y segura, ¿no? Esto está compuesto por tres puntos principales que son la detección, el cómo se lo va a tratar y la comunicación tanto externa como interna. Porque si es que llegara a pasar algún problema, entonces pues esto se lo tiene que comunicar tanto a los clientes como al personal y a la alta gerencia. El siguiente punto es el enfoque de gestión en la comunidad del negocio. Y pues bueno, esto lo que hace énfasis es pues no solo proteger lo digital y la infraestructura, ¿no? Sino también lo organizacional, porque ya de esto es lo que depende la empresa. Si no hay empleados, si no hay documentos y demás, entonces pues no habría empresa y tampoco no habría que proteger, ¿no? Entonces no habría una empresa. El siguiente punto y por último, que sería la evaluación del desempeño para la mejora, que consiste en obtener el estado de la empresa, ¿no? Obtener los resultados y en base a ellos realizar las mejoras correspondientes para evitar así la menor cantidad de riesgos, ¿no? Eh, bueno, como siguiente punto general tengo lo que son el beneficio de la familia de normas, que pues bueno, algunos de los beneficios son que se pueda contar con una herramienta para implantar un sistema de gestión de seguridad de información que responda a las necesidades tanto de la empresa como de los clientes, ¿no? El siguiente beneficio sería la adopción de las mejores prácticas internacionales que ya han sido aprobadas y que, pues, bueno, muchas empresas alrededor del mundo las adoptan, ¿no? Y además establecer un lenguaje común para la seguridad de la información. Esto quiere decir de que pues ya se tiene políticas, normas y bueno, que ya son establecidas, son estándares y que pues si es que ocurriera algún problema y se necesitara tal vez la ayuda de terceros o algo, entonces pues ya va a ser fácil lo que es adaptarse, ¿no? Y bueno, como por último punto, tengo lo que son las familias de normas. Estas están subdivididas en lo que es vocabulario común, requisitos, guía de aplicación y requisitos especiales. Están comprendidas más que todo desde la parte de lo que son las ISO, la ISO 27000, hasta lo que es ISO 27009, y hay algunos que son ya apartes, por ejemplo, lo que son la ISO 27013, 17, 18 y 19. Eh, bueno, eso sería todo lo que hice en mi mapa mental. Está súper bien, muchas gracias. Vamos a comentar un poquito acá. Cuando hablamos del proceso efectivo de la gestión de incidentes, y dice que para efectuar un tratamiento efectivo de un incidente, o sea, ¿cómo gestionamos el incidente? Ocurrió un incidente, listo. ¿Cómo lo gestionamos? O sea, la gestión de incidentes no tiene que ser justamente, eh, no tiene que ser algo desordenado, algo donde todos, donde se pasen la bolita y digas, tú, ¿quién es el encargado? ¿Quién? ¿No? Tiene que ser algo ordenado. Entonces, la gestión de un incidente tiene que ser de forma prolija y ordenada. Y tiene que ser en los tiempos adecuados, ¿no? Cuando ocurre un incidente, lo principal es la detección. ¿Cuál es el incidente? Lo segundo es el tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar ese incidente una vez identificado? Y el tercero es la comunicación interna o externa del incidente para que todos tomen sus recaudos. Ahora, generalmente en este proceso de gestión de incidentes, las organizaciones, cuando hablamos de organizaciones, hablamos de bancos, empresas privadas,
universidades, cualquier institución, ¿no? Construyen procedimientos o construyen manuales para la atención o la gestión de tipos de incidentes de seguridad. Y entonces hay un documento donde dice cuál es el incidente, qué es lo que tenemos que hacer. Es como cuando los pilotos de un avión se les prende una alerta o sale alguna o hay algún incidente, lo que ellos hacen es sacar un manual y buscan el tipo de incidente inmediatamente en el manual, rápidamente, el manual está diseñado para eso, y encuentran ahí los procedimientos que ellos deben aplicar ante un incidente. ¿Sí? Los que han visto alguna película donde hay un incidente en un avión, se van a dar cuenta que los pilotos tienen 100.000 controles ahí, 100.000 botones, 100.000 tacómetros y un montón de cosas, entonces sacan un manual. Y un manual, escogen cuál es el incidente y en función de eso el manual dice, haga esto primero, haga esto segundo, haga esto tercero. Entonces hay un procedimiento. Esos procedimientos se escriben para la gestión de incidentes, ¿de acuerdo? Y nos vamos a topar con muchos de esos, o hay que construirlos. Pero obviamente no sirve una empresa que tenga solamente estos procedimientos y no tenga las políticas, o sea, el sistema de gestión de toda la organización. Existen empresas que tienen solo sus procedimientos para la actuación, nada más, pero no tienen sistemas de gestión. Lo que nos obliga la ISO es a ir de arriba hacia abajo, de manera de poder cubrir todo de forma integral. Porque cuando solo tienes un manual de procedimientos para la gestión de un incidente en una unidad, ese manual puede estar cojo o puede estar limitado y no ve la totalidad, no ve lo holístico, ¿no? El enfoque sistémico que tiene que tener un sistema de gestión de seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Helmen. Vamos con... A ver, vamos a ir así. Shirley. Lisette Shirley, ¿estás por aquí? Lisette Shirley Morraga. Mira, sí. Mm, ¿Cómo estás, Lisette? Sería No sé. mejor que la presente yo porque creo que no se nota bien las imágenes. Ok, a ver, dame un segundito. Sí, puedes compartir tu pantalla. Ok. Ujú. Ok. Em, Mira, el sistema gestor de sistemas de la información consta de políticas, procedimientos y directrices. Esta gestión se basa en lo que son en recursos y actividades, las cuales vienen desde los activos de información protegidos o sea, tienen un objetivo que sería el logro de objetivos comerciales. Este sistema tiene lo que son los controles, que es la evaluación de riesgos, niveles de riesgo y finalmente el tratamiento de riesgo. Mm, Dentro de estos también lo que tenemos el sistema gestor de sistemas de información, proceso sistemático, el sistema gestor de enfoque basado en el riesgo y el sistema gestor de principios fundamentales. En el proceso sistemático lo que hace es más que todo como que la planificación, mm, como que planifica y, o sea, y lo implementa y lo evalúa o lo analiza lo que son los sistemas de informaciones. En el enfoque está lo que es más que todo o sea, está basado, como su nombre lo dice, está muy enfocado lo que es en el riesgo, solamente en el riesgo. En el otro sería principios fundamentales. Eso ya es como que empiezan a tomar acción, empiezan a realizar evaluaciones y evalúan, o sea, hacen una evaluación continua. Bien, como uno de los puntos tenemos el enfoque de procesos. Esto tiene como que es como que se van basando en lo que son en como que tienen
como que pequeñas tareas que se van trabajando sobre eso y así y esas pequeñas tareas se van realizando de proceso en proceso. Digo, sobre los procesos y se va enfocando más así en pequeñas tareas para que así se pueda solucionar a grandes rasgos. Como otro punto tenemos que, ¿por qué es importante? Falta aquí. ¿Por qué es importante el sistema gestor de sistemas de información? Pues porque ya que hay riesgos, o sea, de amenazas, entonces lo que se hace es, o sea, esa importancia es para que se acorte este tipo de riesgos y así se pueda, como decir, manipularlo para que cada vez sea menos riesgoso y menos conflictos. Otro punto tenemos lo que son los establecimientos, seguimiento, mantenimiento y mejora de un sistema gestor. Eh, tenemos algunos, o sea, este se va basado más en el proceso para que se vaya manteniendo o sea, es como decir, se hace como que de todo lo que se ha evaluado anteriormente, de todo el enfoque que se ha dado anteriormente, es en aquí donde que más que todo se está basando en lo que es para ver en qué se puede mejorar el sistema y así tratan de evaluar todo ese tipo de campo, por eso está todo ese tiempo, o sea, todas estas imágenes, porque prácticamente desde el proceso se hace lo que es el establecimiento, luego se hace un seguimiento del sistema y se hace mantenimiento y finalmente si hay necesidad se mejora. Tenemos otro de los puntos que es el ISO 270 y un ratito puedo dejar, por favor. Mm, sí, un ratito. ¿Sí? Sí, por favor, es que tengo una actividad ahorita. Ok, ok, no te preocupes. Tranqui. Sí. Muy bien. Entre tanto, le vamos a pedir a Dylan Alejandro Antesana que se prepare, por favor. Dale, Lisette, cuando vuelvas me avisas, no te preocupes, ¿sí? Vamos con Dylan, por favor. ¿Y ya le voy a volver a explicar ahorita o después de Dila? Dije, Perdón, ¿ya estás? Termina de explicar. sí, Sí, ya estás. sí, está bien, muchas gracias. Ya estuvimos en la lista de factores de... Ya está. Bien, en aquí tiene algunos puntos que es, bueno, como uno de los puntos importantes o las normas sería que debe tener en cuenta lo que son los objetivos y las políticas para la seguridad de la información. Estos deben estar en consonancia con los objetivos de la organización. Es decir, que debe, o sea, es como que tiene que estar más asegurado, por decirlo, y que tiene que cumplirse con el objetivo principal, que es prácticamente la seguridad de la información. Otro punto tenemos lo que es integrar la seguridad de la información en la cultura de la organización. Esto es prácticamente como que de esas tareas que prácticamente anteriormente he hablado, es como decir, se vuelve a integrar, a unir, y eso es porque es como decir, ya que toditos son casi igualitos, entonces se va a tratar de unir para que así haya una mejor seguridad y que estas pequeñas tareas también tienen diferentes, como decir, diferentes organizaciones para que se elabore. Otro punto tenemos el obtener el apoyo y compromiso de todos los niveles de gestión, especialmente de la alta dirección. Em, Esto más que todo está para asegurar mm, como que tener como que tener otros aliados o algo así, por eso se refiere a obtener el apoyo. Es decir, que todos los que están comprometidos con esta tarea deben de realmente ¿cómo decir? Apoyar, ayudar y así para que tenga
un buen trabajo. Realizar una evaluación de riesgos que garantice una adecuada comprensión de los requisitos de protección de activos de información. Esto es para que no sea tan difícil de identificar la importancia de que algo se pueda manejar de forma confidencial. Tenemos otro punto, un proceso efectivo de gestión de incidentes de seguridad de la información. Em, bueno, en esta parte más que todo es lo que se identifica. Hacemos un proceso efectivo Déjame de hacerte una pregunta. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué parte es la que más te llama la atención de este documento que hemos revisado? Bueno, em, esto, el ISO de las normas y de las familias, porque, por ejemplo, o sea, hay muchas normas y está como que la 270 tiene como aquí lo dice, tiene un vocabulario común y estos son prácticamente para requisitos y esto es específicamente para guías de aplicación y estos son específicamente para requisitos mucho más específicos. Y pues el que más estaba un poco interesante era la de 2000, ¿cómo es? 27004, la que están aquí en guías de aplicación, que, o sea, tengo entendido que ese era basado para monitoreo y medición o análisis, o para evaluación también. Y sí, yo creo que eso sería todo. Claro. Ok. Aquí en la familia de las ISO se ha creado la ISO 27000 como una ISO. La familia de las ISO 27000 hablan de temas de seguridad. ¿Ok? Ujú. La ISO Sí. 27000 habla de un vocabulario común donde va definiendo las bases. A partir de eso, se han ido creando algunas ISOs que la que nosotros tenemos enfocada es la ISO 27001, donde son los prerequisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Ahora, dentro de la guía de las buenas prácticas, nosotros estamos viendo la ISO 27002, que es la guía de aplicación, o sea, la guía de buenas prácticas o los controles, le dicen también, los controles que debemos tener, porque además está más enfocado a la parte informática, a la parte de los sistemas informáticos, la ISO 27002. Evidentemente existen un montón de ISOs, pero ya eso depende del grado de perfección o el grado de importancia que le quieran dar las instituciones o las guías que quieran tener las instituciones o organizaciones. Para que nosotros no nos expandamos en tantas ISOs, para nosotros, y les recomiendo de aquí en adelante, la base fundamental, 27001 y la 27002. Y obviamente, si pueden leer la 27005, que es la de gestión de riesgos, que hemos visto bastante, también es importantísimo. Sí, pero ustedes se van a chocar con esas dos principales y la otra como una guía, como algo implícito, ya está, digamos, como la gestión de riesgos es lo que debemos tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, que no les confunda que hay tantas ISOs y cuáles vamos a aplicar. Hay ISOs inclusive para escribir el documento, hay ISOs para redactar. Esos sí se pueden usar, pero eso ya es un grado alto. ¿Qué empresas ocupan todas estas ISOs? Empresas gigantes. Google cumple todas estas. Amazon, empresas de telefónica muy importantes, por ejemplo, Claro, eh, Tigo a nivel internacional, y, o sea, un montón de empresas, bancos internacionales, BBVA, Santander, y todos ellos ya cumplen un montón de estos. Y mientras más ISOs tienen certificados, más ventaja competitiva, más valor comercial, las acciones suben, es decir, se generan mejorías, se generan mejores condiciones frente a la competencia. ¿Ok? O sea, es un tema comercial también esto. Muchas gracias, Lizeth. Vamos con, ¿quién dijimos? Con Dylan, Alejandro. Buen día, Inge. ¿Se me escucha? Sí, sí, Ok, le voy a compartir mi pantalla, ¿ok? dale. Aquí está. ¿Se alcanza a ver? Sí,
Adelante, por favor. Ok, bueno, principalmente me he centrado en tres partes. Lo que es primero los sistemas de gestión de seguridad de información, después lo que es la ISO y ya dentro de esto lo que son los factores críticos. Solo como un breve repaso, primero dentro de lo que son los SGCI, tenemos los principios fundamentales, conciencia de la necesidad, de por qué es necesario un sistema de gestión de información, después asignación de responsabilidades, el compromiso e implicación de la dirección, realización de evaluación de riesgos, criterios de seguridad dentro de las redes y los sistemas de información, anticipación y detección de incidentes de seguridad, evaluación y continuidad de la seguridad de información. Ok. Como concepto como tal, tenemos que un sistema de gestión de seguridad de información son una serie de políticas, procedimientos e instrucciones que son específicas para cada activado sistema de información y estos mismos persiguen lo que son la protección de los activos de información. Dentro de lo que es esto, los SGSI, estos están al mismo tiempo están basados en procesos sistemáticos que básicamente se resumen a el ciclo de Deming, si es que no me he equivocado en el nombre, del planificar, hacer, evaluar y actuar o validar. Ok, básicamente todos los puntos que aparecen en el proceso sistemático están basados en esto. Después nos basamos a lo que es a que el sistema de gestión de base de seguridad de la información está basado en el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todo lo hace en base a la evaluación de riesgos y obviamente en tratar y gestionar los riesgos. En este punto también implica lo que son los niveles de aceptación de riesgos. Eso en cuanto a lo que es un sistema de gestión de seguridad de información. Pasamos a lo que es la ISO 27000, la familia de las ISOs. Y aquí nuevamente nos indica cuál es la importancia de un SGSI. Principalmente en este punto lo especifica como una decisión estratégica dentro de una organización y la gestión de riesgos para dar inseguridad a la información. Después de esto también tiene un apartado en el cual especifica el establecimiento, seguimiento, mantenimiento y mejora, que al mismo tiempo también están basados en esta imagen de acá, que es el plan, hacer, validar Actuar. y actuar. Sí. Seguidamente, bueno, dentro de lo que es este apartado tenemos la identificación y clasificación de activos de información, la información como tal, la evaluación de riesgos, obviamente, la implementación de un plan, y de acá ya viene lo que es actuar, la implementación de controles para la minimización de riesgos, evaluación de la efectividad, que es el evaluar dentro del plan de Deming, y la proposición de planes de mejora. Seguido tenemos lo que son los enfoques de procesos, aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización. ¿En qué se basa la aplicación de esto, de un sistema de gestión de seguridad de información? Después vamos a lo que son los beneficios, que si bien parecen pocos, estos dos subtítulos como tales ya abarcan demasiado, que son la reducción de riesgos de la seguridad de la información y un lenguaje común para la seguridad de la información. Y con todo lo que eso implica. En cuanto a la reducción de riesgos, es aceptar, evaluar, tener planes de contingencia en caso de que algo ocurra, entre otras cosas. Y dentro de las familias de las ISOs, que acá tenemos es, bueno, primero la familia padre, después los ramas que son los requisitos, la 01, 06, 09, y después sus respectivas guías de aplicación y requisitos específicos para, si no me equivoco, estos son para certificarse. Después pasamos a lo que son los factores críticos para un éxito de un SGCI. Y en este punto no he cambiado nada acá, prácticamente para que tenga la esencia. Primero tenemos lo que es un proceso efectivo de gestión de incidentes de seguridad de la información. Este apartado básicamente nos habla de cómo tratar o qué se hace en el tratamiento de incidentes. Lo primero, detección, una adecuada comunicación interna acerca del incidente. Después un tratamiento, comunicación externa, si es necesario, un análisis causal, por qué ha ocurrido, y las medidas de disminución de impacto. ¿Qué vamos a hacer cuando esto ocurra? ¿O por qué vamos a hacer ya que ha ocurrido?
Seguido tenemos lo que es un enfoque efectivo de gestión de la continuidad del negocio. Esto básicamente nos habla de que dentro de lo que es un sistema de gestión de continuidad del negocio, que es un isoparte, tiene que estar incluido lo que viene a ser el SGCI. Esto para que en caso de que ocurra un incidente, la continuidad del negocio esté garantizada. Después tenemos lo que es la evaluación de desempeño y utilización de la información para la mejora. Simplemente mediciones para evaluar cómo se ha desempeñado el SGCI. Por si acaso, siempre generalmente se hace en periodos de tiempo y siempre está en acción. Después tenemos objetivos y políticas para la seguridad de la información en constancia con los objetivos de la organización. Básicamente esto nos habla de que el cargo como tal, de seguridad de la información tiene que estar a cargo de una persona confiable en la cual todos confían en la organización. Y obviamente este cargo también tiene presencia en todos los demás organigramas dentro de la organización. Después tenemos la integración de la seguridad de información en la cultura de la organización. Esto se divide en dos, que son los procesos de la seguridad y la filosofía de la seguridad como tal. Seguidos tenemos lo que es el apoyo y compromiso de todos los niveles de gestión y especialmente de la alta dirección. Dentro de este apartado nos especifica muy claramente que el punto más importante dentro de la implementación de un SGCI es que la dirección como tal, los más altos mandos, estén enterados y estén de acuerdo con todo lo que se vaya a hacer dentro del SGCI. Y asimismo, que el SGCI esté alineado tanto en los objetivos, visión, misión de la empresa y demás. Ujú. Después tenemos lo que es la realización de la evaluación de riesgos para que se garantice una adecuada comprensión de los requisitos de protección de activos de información. Básicamente, como dice su nombre, evaluación de riesgos. Identificación, clasificación y todo se clasifica basados en el impacto que llegaría a tener si es que ocurre algo. Y bueno, creo que con eso termino. Genial. Una cosa que quiero que rescatemos de la presentación de Dylan es cómo se aplica o en qué lugares se aplica o cómo siempre se toma en cuenta o en qué lugares se toma en cuenta el proceso de mejora continua, ¿no? El ciclo de Deming, del planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Eso es muy importante. Eso es un tema. El otro tema que quiero que rescatemos es que si bien los factores de éxito mm, parecieran muy de políticas, muy de decisiones, muy superfluos, ¿no? A algunos les puede sonar a mucha charla, ¿no? Algunos quisieran ver ahí un factor de riesgo es utilizar el firewall de Cisco con el firmware versión número tantos. En realidad, todas esas cosas son detalles técnicos que se van acomodando a partir de las políticas. Estos factores de riesgo, como pueden ver, un punto importante es el liderazgo, que habíamos mencionado en dos oportunidades en esta unidad, digo, en esta clase. El liderazgo, que es la delegación de la responsabilidad, la generación de autonomía en los equipos. Pero ¿cómo puedes generar liderazgo si ellos no tienen la ruta? Entonces hay que darles la ruta en función de estos sistemas de gestión de seguridad de la información que nos permiten construir. Así, de esta forma, vemos el enfoque sistémico de la seguridad de sistemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Dylan. Vamos con Sí. Tatiana Karen. Tatiana Karen Huanca. Buen día, ¿estás? Creo que no está. Bueno, no está Tatiana Karen. Vamos con otra persona. Dame un segundito. Ujú.
Vamos a ver, buscar por este lado a uno que tenía identificado. Pablo Saúl, Buen día, Inge. ¿cómo estás, Pablo? Aquí tenemos un buen mapa mental que ya revisé hace un poco. Ok, entonces, más allá de explicarnos nuevamente todo eso, quisiera que nos expliques lo que más te ha llamado la atención de todo este mapa mental. ¿Qué es lo que Ah, más te llamó la atención? ¿Qué es lo segundo que más te llamó la atención también? Está bien. Bueno, no es tanto un tema como tal, pero me sorprende que varios de los conceptos, digamos, en distintas secciones, ya sea de cómo implementarse, de los principios, se complementan bastante bien, pero es como que son muy parecidos, incluso con, bueno, en el anterior trabajo de gestión de riesgos, que era, digamos, los conceptos se parecían bastante entre gestión de riesgos aplicado a temas sociales como temas empresariales y a la seguridad de la información. Entonces, básicamente no es, digamos, que me haya interesado un tema en específico, sino la forma en la que estamos, en la que se muestra todos estos aspectos bueno, en básicamente los sistemas de gestión de seguridad de la información. Eso por un lado, y bueno, después ya yendo un poco más a profundidad, es los factores, bueno, sé que es un poco redundante, pero los factores críticos de éxito también, se contemplan varios aspectos muy importantes que al fin y al cabo tienen que cumplirse, digamos. O sea, es una medida de decir, he implementado muy bien mi sistema de gestión de seguridad en mi empresa, entonces evalúo estos aspectos y si todo está yendo en orden, entonces, lo estamos haciendo muy bien, digamos. Entonces, eso básicamente sería a grandes rasgos. Ok, perfecto. Sí, me parece bien la visión. A ver, de todas formas, ¿qué parte no te cuadra? ¿Cuál crees que tienes ahí? Esto no me cuadra, me parece. A ver, ¿qué parte no te cuadra? ¿O qué parte crees tú que no la comprendes bien? No sé. Ah, algo que, bueno, quizá no me cuadra tanto es de tantas ISO. Hay mucho procedimiento por debajo que quizá, bueno, es, no quiero decirlo de esta forma, pero me parece un poco moroso. Sé que es necesario, Burocrático. pero es un poco moroso, pero es algo que no me cuadra, que sean tantos procedimientos, tantas cosas que aplicar para una empresa, para por fin consolidar algo que al fin y al cabo va a ser muy útil a largo plazo, digamos. Entonces, creo que es Ujú. eso. Eso creo que es lo Sí, que yo sí, creo. sí. No, de hecho, ahí, Pablo, cuando tenemos tantas ISOs ahí, y aparte, si tú le explicas esto a un CEO, o sea, a un gerente, y le dices, tenemos que cumplir estas ISOs porque, muchas se quieren morir, porque ellos saben lo duro que es, por ejemplo, la ISO 9001, que es de atención al cliente, o alguna ISO sencilla, saben los procedimientos, la inversión y todo eso, y cuando tú le mencionas más de 2 ISOs, se asustan, se asustan. Por eso, siempre vamos a hablar de la ISO 27001. Y al hablar de la ISO 27001, que es el certificable, vamos a hablar inevitablemente de la ISO 27002. Y ambos implícitamente van a estar centrados en la ISO 27005. Pero ¿cuál queremos certificar? La 27001. Y ahí es donde debemos centrarnos. El resto ya es con la experiencia, con el camino, con el andamiaje mismo de la organización y la maduración de sus procesos mismos, ¿sí? O la maduración de la empresa o la organización, ¿ok? Una pregunta que me hicieron el otro día es, ¿puede existir una empresa? O sea, estoy creando una empresa, ¿tengo que considerar ya todo esto? Cuando nace una empresa, en las empresas, dependiendo la inversión, dependiendo el plan de negocio, dependiendo eh,
qué metodología inclusive incluyas en la creación de esta empresa tiene que ver con que en algún momento en tu planificación vas a considerar esto y dependiendo qué tipo de organización. Para una organización que tiene más de 50 empleados ya se tiene que considerar esto. Pero hay empresas que tienen 300, 400, 500 empleados, 1000 empleados y todo eso, y eso hay que saberlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo harán las empresas de Halasoft? Halasoft tendrá su sistema de gestión de seguridad implícito. Habrá hecho una certificación 27001 para que sus clientes le tengan mayor confianza. Entonces, ahí hay 1000 ingenieros. Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? Entonces, es relativo. ¿Ok? Así que, para que no asustemos a los directivos, a los CEOs, a los que tienen que poner plata, a los que tienen que hacer esto, no hay que hablarles de tantas ISOs. Hay que decirles, usted tiene que certificarse en la ISO 27001 y nosotros nos encargamos de la 27002 y la 27005 que vienen implícitas. Existen estas otras ISOs que son guías de buenas prácticas y les vamos a utilizar. Un tema importante que quiero tomar en cuenta, que quiero que sea claro, bueno, una aclaración. De los documentos que yo tengo de las ISOs, así explicando paso por paso, son explicaciones súper extensas, ¿sí? Pero además son explicaciones interesantes. La ISO, como ISO, cuando te compras la ISO, no pasa de 15, 20 hojas, ¿sí? Hay ISOs que son 7 hojas, 10 hojas. O sea, es un marco de referencia para eso. No es que la ISO entra a la fibra más pequeña de una organización y te dice, no, este proceso tienes que ser de esta forma. No, no llega hasta ahí las ISOs, por si acaso, para que todos le quiten, quiero que todos le quiten de su cabeza que la implementación de una ISO es un tema de seguir procesos muy, muy, muy burocráticos. No, no se trata de eso. ¿De acuerdo? Precisamente estas ISO se han hecho para liberar lo que antes era muy burocrático. En la RFC, por ejemplo, que era uno, la NIST, que es la estadounidense, y otras. ¿Ok? Entonces ha hecho un estándar a nivel mundial que trata de que sea más bien lo más ágil. Y una de las cosas que están haciendo las ISOs es jugar y apoyarse también en la agilidad empresarial, en el Lean. El Lean es una forma de generar, cambiar tus procesos dentro de una organización y generar agilidad empresarial. Y ya hemos hablado de eso en una de las clases. Cuando hablamos de transformación digital, se habla de agilidad empresarial. Y agilidad empresarial quiere decir personas, procesos, datos y tecnología. Lo último que se piensa es qué tecnología vamos a usar, o sea, qué software, qué herramientas vamos a usar. Primero se trabaja con agilidad empresarial, métodos, técnicas, procedimientos, formas de trabajo ágiles que están enmarcados. Una de ellas es los principios de la agilidad y Scrum, otro es Kanban, y así pueden existir distintos, o Scale Scrum, que es una más grande que es, o sea, es una forma de trabajar ágilmente más grande que Scrum. LESS, por ejemplo, que es cuando tienes una organización y tienes múltiples equipos de Scrum y quieres controlar todo eso, es otra metodología. LESS. Bueno, entonces pasa por ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, consultas que se les haya quedado al hacer el trabajo, la actividad evaluativa? Fernando Cuenca, buenos días. Buenas tardes ya. Fernando Cuenca. Buenas tardes, ingeniero. Acá estoy. Fernando, debes tener algo que te ha llamado más la atención en este documento y algo que te ha dejado un poco inquieto. ¿Cuáles son? Lo que más me llamó la atención sería tal vez, bueno, como comentaba mi compañero previamente, parece un proceso bastante extenso, ¿no? Y la parte de identificar los activos es lo que tal vez sería más, no sé, me pongo a pensar en empresas grandes y la cantidad de activos que deben tener debe ser inmensa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría en identificar todos los activos, clasificarlos correctamente? Y no sé si tal vez exista algún procedimiento o alguna pauta para hacer esto más rápido, ¿no? Entonces, ese era a la vez de Parece. lo que más me sorprendió y también lo que más me inquietaba, se podría decir. Sería un 2 en 1. Sí, a ver, como ya les dije hace un momento, la ISO 27001 y la 27002 no son extensas, son sencillas. Al final son sencillas.
Obviamente la explicación y el conocimiento y todo lo que tratamos de explicar y todo eso sí puede extenderse mucho, pero al final a la hora de ir implementando todo esto se vuelve relativamente sencillo. Una vez que lo tienes implementado es genial. Ahora, sí, evidentemente todo parte de la gestión del riesgo. ¿Y cómo vas a gestionar el riesgo? Haciendo la identificación de los activos de información y la valoración de esos activos. ¿Cómo hacemos la valoración de los activos? Poniéndole un número. Es decir, del 1 al 3, la confidencialidad, del 1 al 3 la disponibilidad y del 1 al 3 la integridad de ese activo, ¿no ve? Entonces, tenemos que nosotros hacer ese trabajo. Ahora, imagínate que hay una empresa súper grande, 1000 personas. Imaginemos una empresa tipo Halasoft, pero para no hablar de ellos y que no nos digan que estamos hablando macanas, vamos a hablar de los Coyunasoft, digamos. Los Coyunasoft son una empresa de 1000 personas. Si yo quiero implementar el sistema, tengo que hacer ese trabajo. Entonces, imagínate la cantidad de activos de información que hay que identificar y después darle un valor, ¿no? Para que a partir de eso empiece yo a gestionar el riesgo. Lo que se hace son catálogos. Y a partir de catálogos ya sabes qué activo entra en qué catálogo y ya sabes el número que va a resultar. Eso es una técnica. La experiencia que yo tengo, las empresas de ese tamaño ya han pasado por esto. Entonces ya han ido haciendo ese trabajo. Pero si tú esperas a ser tan grande para poder hacer esto, estás complicado. Ahora, todas las organizaciones y las empresas manejan los activos físicos, les dicen activos, el activo fijo. Y al software le dicen activo intangible. Existe el activo fijo y el activo intangible. El activo fijo, por ejemplo, es el edificio, es una computadora, es un cable de red, no es un cable, una red, es un switch, es un servidor, y un activo intangible es un software, es una licencia de algo, es algo que has construido, es código fuente, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Las empresas que son pequeñas ya van registrando sus activos para saber qué es lo que tienen, porque eso es algo de valor. Entonces, inclusive dentro de todos los años, cuando hay que hacer el balance general y estado de resultados, que es cada gestión se debe generar un informe de estado de resultados y balance general que se presentan a las autoridades. Todas las empresas en todos los países hacen eso. Es un estándar mundial prácticamente. Aquí en Bolivia, en Estados Unidos, en todo lado se hace balance general y estado de resultados de una organización. Al hacer eso, está una partida que se habla de los activos. Y dentro de esa partida están los activos fijos y los activos intangibles, ¿sí? Pero los que se consideran activos. Esos son nuestros activos que generan valor. Entonces tenemos un listado, tenemos catalogado ya eso, es decir, ya se tiene la información de esos activos. Entonces, tú tienes esos activos identificado, codificado, quién está aquí, a nombre de quién. Además, un activo fijo se asigna a una persona, no puede estar un activo fijo suelto. O es el dueño o al gerente o es al portero, pero alguien es dueño de un activo dentro de la organización. Dueño en ese sentido, o sea, se asigna ese activo. Entonces tenemos también ese dato. Y por último dato, usamos un catálogo de valoración de tipos de activos y de esa forma podemos hacer súper rápido, bueno, no tan súper rápido, podemos hacer rápidamente o por lo menos de forma liviana la identificación de activos y la valoración de activos en base a la información que ya se tiene. No sé si se entiende, Fernando. Sí, muchas gracias. Bueno, no había tomado en cuenta ese factor, ¿no? Como dice una empresa grande, ya no nace de un día al otro, ¿no? No es que va a aparecer mágicamente una empresa con 1000 empleados, ¿no? Pues comienza poco a poco, entonces sí, pues desde el principio sí se va haciendo este proceso, se va aliviando un poco la carga más adelante. Sí, sí. Y las empresas pequeñas o sea, las empresas desde que son pequeñas están obligadas a tener un registro de los activos fijos, porque estos activos fijos, ya sean físicos o intangibles, deben expresarse en su balance general y en su estado de resultados. Y al momento de hacer eso, dependiendo el tipo de activo fijo, igual estos generan una depreciación,
Por ejemplo, un edificio genera depreciación. Valía este año tanto, el siguiente año vale tanto. Una computadora se deprecia en 4 años, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene esta computadora? 3. Entonces está a punto de salir del circuito, por ejemplo. Entonces tiene un costo menor. Esas depreciaciones son pérdidas en plata. Cuando tienes un auto en una organización, ese auto va depreciándose, ¿no? Y ese auto, esa pérdida, entra como pérdida en el balance, en el estado de resultados. Aparece eso, ¿sí? Entonces, al hacer eso desde las empresas pequeñas, ya están obligadas desde pequeños a mantener esos registros. Y cuando son grandes, ya tienes todos los activos registrados. Ahora, tú le vas a dar una valoración a un activo que es una silla o le vas a dar una valoración a un firewall, por ejemplo. Entonces, tomas la decisión según tu sistema de gestión de seguridad de información. Yo le voy a dar la valoración al firewall. Entonces, ¿será que las sillas las tengo que proteger? ¿Esos le generan suficiente valor? ¿Me voy a cargar de trabajo con las miles de sillas que hay? No, ¿verdad? Además, si faltan sillas, será un factor crítico, si se pierde una silla, ese tipo de cosas. Prefiero yo decir, no, este firewall, si se pierde, pues tenemos problemas, impacta, ¿no? Entonces, de esa forma vamos con la experiencia seleccionando qué tipos de activos vamos a ir poniéndole valor, ¿de acuerdo? Básicamente eso. Muchas gracias, Fernando. Vamos con Guillermo Rodrigo. Buen día, Guillermo. Buenos días. Guillermo, ¿qué no te cuadra de esto, de todo lo que hemos hablado? Diría que todo se acomoda bien, a pesar de que... No, creo que está todo bien. Ok. ¿Tienes algo que en tu opinión sería lo más relevante? De hecho, no, o sea, tal vez tenía algunas preguntas acerca de la cultura de la organización y quería saber si eso era intrínseco o anexado a lo que es la ISO 27000 o algo similar. Digo, es decir, eso es, o sea, prácticamente o sea, la ISO 27000, como usted dijo, es para evitar, creo que dijo para cortar autorizaciones o creo que era burocracia, usted dijo. Claro. A ver, Dijo algo similar. Es decir, la cultura de organización es lo que es uno de sus pilares fundamentales, ¿no es así? sí. A ver, esa es una gran pregunta, porque, a ver, ¿qué entendemos por cultura empresarial? Y ahí, cuando se le pregunta eso a los CEOs, a los directivos, a los gerentes, te responden, la cultura de mi empresa es esta, no. Es un lenguaje natural que te expresa, ¿sí? El lenguaje natural. Pero cuando le preguntas a su empleado, ¿cuál es la cultura? Su empleado dice otra cosa. O sea, un colaborador. Preguntamos a otro colaborador más cercano, dice otra cosa. Cuando preguntamos a un colaborador de mucho más abajo, dice otra cosa. Entonces, no están en sintonía. ¿Qué se hace para eso? Se generan talleres, ya eso como parte de transformación digital y es algo que nosotros hacemos con la empresa. Generamos talleres donde transparentamos si estamos como organización todos hablando el mismo lenguaje hacia un solo lugar. Entonces ahí se mide el nivel ahí se ve la cultura organizacional. ¿Sí? Si la cultura está inmersa en todos. A nivel de las organizaciones, muchas veces se ocurrió que se entiende como cultura organizacional el nivel de aprendizaje o el nivel técnico de alguna persona. Por ejemplo, transformación digital, dicen en una empresa, y todo el mundo que tiene arriba de 50 años se agarra la cabeza. Los de 60 años para arriba se agarran peor la cabeza. Dicen, no, me quieren votar, quieren que aprenda a manejar mejor los sistemas informáticos o quieren que, no sé. Entonces, tiene que ver mucho con la capacitación y se confunde eso con la capacitación o con
Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico del nivel o un diagnóstico de la brecha que puede existir entre el conocimiento que se tiene dentro de la organización y el conocimiento que se pretende tener en la organización, por ejemplo, en el área de la seguridad. Cuando hacemos ese diagnóstico vemos que hay una brecha y esa brecha hay que cubrirla. Y esa brecha también es parte de la cultura empresarial. Entonces, cuando nosotros vemos que les falta a un cierto sector capacitación, entonces hay que capacitarlos e involucrarlos en los objetivos estratégicos de la organización para que hagan la cultura organizacional. ¿Ok? La cultura organizacional entonces siempre se replica a nivel de los objetivos estratégicos, la misión, la visión. Es decir, que la cultura de la organización se basa principalmente en capacitación a nivel jerárquico. No. Se transmite, quiero decir, a nivel jerárquico a todas las, digamos, los sectores o todas las posiciones. Lo primero, la cultura es transmitir desde el nivel jerárquico a todas las áreas, departamentos o subáreas o subdepartamentos, a todas las personas de la organización. Entonces, cuando toda la organización está comprometida con conocimiento y actúa en base a todo lo que la empresa dice que es, eso es cultura organizacional. Pero cuando solamente los CEOs, los gerentes, la alta dirección están comprometidos con eso, saben todo eso, y los de abajo no saben, entonces no hay cultura organizacional, entonces se genera una brecha. Es un tema de conocimiento y puede ser en muchos casos un tema de capacitación. A eso se refiere. Ok, ya entendí, gracias, ingeniero. Ok, genial. Vamos con María Elena Visa. Buenas tardes, María Elena. María Elena Visa. María Elena Visa, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, María Elena Visa. Esto se graba y el link le llega a tu mamá. No, no es así, María Elena Visa. Mirko Estefano, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Mirko, quería consultarte entonces. Para ti, ¿qué es lo más relevante del sistema de gestión de seguridad de la información? En tus palabras. Ya, lo que considero más importante es la mejora continua, porque lo que leí, ¿no? Habla de que se reevalúan los riesgos, incluso las áreas, los responsables de áreas dan ideas y sugerencias sobre lo que han sucedido, sobre los incidentes, por ejemplo, y en base a esa cooperación se puede tomar decisiones para mejorar el sistema. Excelente. Eso es lo más rescatable. El proceso de mejora continua, básicamente. Dime, ¿qué más? Lo que se tiene que implementar esto en una empresa o organización es una parte que tiene que ir de acuerdo con los objetivos de la misma empresa y tiene que quedar en conocimiento y en conciencia de todos los trabajadores. Excelente, de acuerdo, Mirko. Muchísimas gracias. Tatiana Mayorga. Tatiana Mayorga abandonó la reunión. Hay un Dios que todo lo ve, pero... Paulo César Castro, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo tenía una entre duda y más quizás preocupación al ver los factores críticos. Veo que la mayoría
dependen del factor humano, ¿no? Dependen de las personas con sus virtudes, sus defectos, con la voluntad. Entonces, mi pregunta es en su experiencia, qué tan exitoso, perdón, es implementar? ¿Cuánto se demora? ¿Cuántas iteraciones de mejora se requieren? O me da la impresión de que es algo de no acabar, porque en muchas empresas las personas van rotando, entran nuevas personas, salen. Entonces, es un proceso constante que quizás se mantiene en un punto idealmente bueno, pero creo que no se llega realmente a un punto de éxito total. ¿Es posible eso? Tal cual. Un sistema de gestión de seguridad de la información lo que nos permite es minimizar y en algunas ocasiones eliminar el riesgo. Pero las amenazas siempre están ahí. Por tanto, si hay amenazas, hay riesgo. ¿Se entiende? Entonces, esto es un ciclo de mejora continua. Es una actividad que se debe realizar todo el tiempo. No busquen un objetivo de, ya, listo, ya está hasta aquí y cerramos, vámonos a la casa. No, esto es un tema de decir, listo, estamos empezando a funcionar. Vamos a tener problemas, pero vamos a ir mejorando todo el tiempo. Y punto, y seguimos. Porque el impacto que puede tener una amenaza el impacto que puede generar que una amenaza se cumpla, es decir, que se aproveche una vulnerabilidad, puede hacer que se acabe la empresa o puede generarle mucha pérdida a la empresa. Entonces, vale la pena el ciclo de mejora continua. Nunca va a ser perfecto, por eso el ciclo de mejora continua. Es un andamiaje que la organización va a ir recorriendo. Y un ejemplo claro, y está en una de las diapositivas, y habíamos hablado del tema cuando queremos conocer la causa raíz, o la causa raíz en el punto 10 de la ISO 27001, donde la causa raíz, hacemos las preguntas de los 5 o los 4 porqués, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Si revisas ese ejemplo, al final se generó una brecha de seguridad porque la persona encargada de capacitar a los nuevos funcionarios estaba de baja médica por embarazo y no había alguien que le supla en la capacitación a las nuevas incorporaciones. Y entre tanto, ella estaba de baja, ha habido nuevas incorporaciones en la organización y esta nueva incorporación, como no tenía la capacitación o no le entregaron, digamos que las políticas de seguridad que les respecta cumplir a esta persona en su cubículo, por así decirlo, o en su repartición, hizo una actuación como hacer clic a un correo electrónico, a un link, o loguear su cuenta particular, o poner un pendrive a un equipo que no estaba permitido y generar un incidente. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ir resolviendo cada vez que el ciclo de mejora continua nos va identificando todo eso, porque de una no vamos a identificar nada. Al principio, sí, obviamente vamos a ir cerrando, pero vamos a ir caminando con este sistema hasta poder ir perfeccionando en algunas unidades y por lo menos conociendo todos los procedimientos. Yo les estoy hablando que la ISO 27001 tiene muchísimo éxito en la mayoría de las empresas serias del mercado, ¿sí? Y no es algo pesado y no es algo burocrático el implementar esto. Esto le genera valor a las organizaciones y los mercados. Obviamente en Bolivia no vemos mucho, ¿no? Pero sí, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú he visto bastante también. Estados Unidos, ni qué decir, en Europa, especialmente en Europa, en España, donde te obligan a que las organizaciones, las empresas tengan todo esto para precautelar. ¿Ok? Entonces, creo que va por ahí, Paolo. No sé si se contestó. Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Muy bien.
Anuncios. Tenemos examen la próxima semana, ¿verdad? Entonces, la próxima semana en Seguridad de Sistemas tenemos el primer parcial. Lunes 11 de abril tenemos el examen presencial. ¿Por qué es presencial? Porque la normativa de la San Simón, es decir, una resolución de consejo universitario elaborado por consejeros docentes y estudiantiles, han determinado que los exámenes tienen que darse presencial. Entonces, nosotros tenemos ya la respuesta de la asignación del aula que hemos solicitado. La materia de seguridad de sistemas se va a dar examen, tiene el aula, la materia de seguridad de sistemas va a dar examen de primer parcial el lunes 11 de abril del 2022, como estaba previsto desde el primer día de clases. A horas 11:15 a 12:45, que es el horario habitual de clases, en el aula 691F de la facultad. Obviamente esto lo voy a publicar. Ahora se los estoy comentando de forma adelantada. Los requisitos para entrar al examen son esquema completo de vacunación. En caso de que no tengas esquema completo de vacunación, es decir, primera y segunda dosis, si te has hecho vacunar la primera dosis esta semana, sí se va a aceptar. ¿Ok? Si tienes tercera, cuarta, quinta dosis, no importa. La primera y la segunda son las importantes. ¿Ok? Las personas que no se han hecho vacunar, no quieren hacerse vacunar porque creen que el planeta es, que la Tierra es plana, y respeto su forma de pensar, deben venir con una prueba PCR negativa con 72 horas de anticipación. Es decir, tendrían que sacarse el sábado o domingo. Y no sé si va a haber. Creo que el lunes, viernes en la tarde puede ser. ¿Sí? Entonces, tienen que sacarse la prueba PCR, no te la entregan inmediatamente, demora entre 6 horas o para el día siguiente. Una prueba PCR en un laboratorio está entre 450 y 550 bolivianos. Ya me han informado por ahí, y también he escuchado que las pruebas PCR están haciendo gratuitas en La Coronilla y en algunos lugares más del Ministerio de Salud. Las personas tienen que venir con no con su certificado, con su carnet de vacunación que deben descargar de la aplicación Unidos contra el COVID, que está publicado a nivel nacional. Y yo tengo ahí un lector de código QR donde voy a leer si ese carnet es real o no, porque ahora sí esto está contra un web service del Ministerio de Salud. Y las pruebas PCR de la misma forma van a tener un código especial, el cual se va a poder verificar y ver si hay alguna persona que se quiere pasar de desatendido al generar un documento falso. Carnet de identidad obligatorio, barbijo, uso del barbijo de forma correcta es obligatorio, es muy obligatorio. Cada uno de ustedes tiene que traer su propio desinfectante, ya sea alcohol en un botecito o alcohol en G. La universidad no nos va a proveer. Si nos provee, bien. Si no, pero yo no quiero fiarme en eso. ¿Ok? Cada uno tiene que traer su desinfectante. Tiene que traer un lapicero, lápiz y borrador para los que no estudien. Lapicero para los que estudien. Después, yo voy a llevar la hoja o las hojas necesarias para el examen. ¿De acuerdo? El formato del examen es, generalmente yo hago un formato de exámenes de conocimiento, no hago formato de exámenes de adivinanza. Entonces, como hacemos ese formato ya desde hace unos años y nos ha ido bien, inclusive antes de la pandemia, yo les dicto la pregunta y les doy 5 minutos para que ustedes respondan, ¿sí? Y así, si son 10 preguntas, en 50 minutos liquidamos, ¿de acuerdo? Y el que sabe, sabe, ¿no? Entonces, toda la información está ahí, las actividades que se han realizado son actividades clave, porque de ahí sale también lo que vamos a dar examen.
en base a la documentación. ¿Ok? Eso básicamente, no sé si tiene alguien alguna duda, alguna consulta. Voy a publicar lo que acabo de decirles de forma oficial en la plataforma y va a llegarles un correo además de eso. ¿Dudas, consultas, preguntas? El aula 691F, ¿dónde se encuentra? Híjole, no recuerdo. ¿Alguien sabe? ¿Nos puede apoyar? En el edificio nuevo. En el edificio, Inge. En el nuevo, ¿no? El que Sí. está del decanato al sur, ¿no? El edificio grandote. Sí. Ok. Sí, ahí. Muchas gracias. Va a estar publicado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna aclaración? Si todo está claro para el examen, por favor pongan 1 en el chat. Si tienen alguna duda o consulta, por favor pongan 0. Listo, muchas gracias. Entonces, nos vemos el próximo lunes, esta vez no en la nube, sino en el aula. Muchas gracias, cuídense. Buenas tardes.